Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros y gracias porque realmente es un placer poder estar contigo, poder disfrutar de tu presencia, poder cantarte, poder orarte, Señor, y también escuchar tu palabra. Y queremos rogarte y pedirte que en esta mañana tú nos hables, Señor, que el Espíritu Santo vaya haciendo que la palabra caiga en nuestro corazón y que vaya dando fruto, que nos vayamos pareciendo más a ti, Señor, y sobre todo que en ella te encontremos y encontremos consuelo, encontremos esperanza, encontremos ánimo, Señor, y todas esas cosas, todas esas bendiciones que en ella hay. Por eso te la presentamos, para que hagas que en esta mañana sea eficaz en nuestra vida. Amén. Amén. Creo que a veces en nuestra vida cristiana nos abstraemos un poco de la realidad en la que vivimos y podemos llegar a pensar quizá que como somos creyentes las cosas nos van a ir bien, que como Dios está de nuestro lado las cosas se supone que deberían ir siempre bien, deberían salir pues como nosotros pensamos que deberían salir. Y si pensamos así creo que es bueno, porque quiere decir que tenemos una confianza fuerte en el Señor, pero también demuestra a veces un poco de inocencia por nuestra parte, porque no podemos olvidar que vivimos en un mundo en el cual hay un montón de problemas, en una sociedad pues cambiante, difícil, complicada, en un mundo donde hay enfermedades, donde ganamos dinero, donde perdemos familiares queridos, y pasan un montón de cosas que se escapan a nuestro control y que cualquier día pueden pasar. Hace 3 años, por estas fechas, empezamos a salir de casa después de unos meses de estar encerrados sin poder salir por culpa del COVID. Nuestros hermanos de Ucrania llevan ya más de un año metidos en una guerra que ellos no esperaban seguramente en ningún momento que pudiese llegar a suceder. Y es que hay situaciones que llegan a nuestra vida y no hay ninguna manera de evitar que sucedan. Por mucho que nos esforcemos, hay cosas que escapan a nuestro control. Y hoy vamos a ver una de esas situaciones. Recuperamos y vamos a seguir de nuevo la serie que empezamos de Abraham y que titulé Una aventura de fe hacia la amistad con Dios. Y hoy entramos en el 3er capítulo de la Biblia que nos habla acerca de Abraham. Así que si queréis leer conmigo, vamos a leer el capítulo número 14 entero. Y la verdad es que Génesis capítulo 14, leeremos el capítulo entero. Y la verdad es que lo que vamos a leer ahora, lo que narra el texto, es una historia épica. Es una historia que cualquier director de Hollywood podría coger y hacer una película con algún actor pues, importante de acción, y la verdad es que sería llamativa. Os dejo que busquéis Génesis capítulo 14 y lo leeremos juntos. ¿Sí, lo tenéis? Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, el cual es Toar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años antes habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los citas en Am, a los semitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Toar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sidar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, a Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. Este texto podemos dividirlo en tres partes, que es lo que me gustaría ver en esta mañana. Primero, el comienzo de la guerra, que nos va a ayudar a situarnos un poco en la historia que tenemos delante. Luego vamos a ver el rescate de Abraham hacia Lot, y por último, cuál es la ofrenda que Abraham ofrece. Y si empezamos intentando colocarnos en situación, en este texto hay muchos nombres raros de personas y hay muchas ciudades. Entonces, para intentar resumirlo, tenemos dos bandos. Por un lado tenemos a los reyes de Sinar, de Eleazar, de Elam y de Goim, y todos estos se juntaron para hacer guerra contra los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim y de Zoar. 4 reyes contra 5. Y la guerra se va a llevar a cabo en un valle llamado Valle de Sidim, que hoy en día ya no existe. Hoy en día este valle forma parte del Mar Muerto, este mar donde hay tanta sal que si nos bañásemos no nos llegaríamos a hundir. El rey de Elam, que es uno de los más importantes del texto, Kedorlaomer, era del primer bando, de los que hemos hablado. Y él había estado gobernando sobre todos, aunque formaba parte de uno de los bandos, él había sido gobernador sobre todas las otras ciudades importantes. Y aunque todos eran reyes, él tenía más poder, él mandaba sobre todos, y de alguna manera seguramente los otros le daban algún tributo, le daban dinero, le daban joyas o lo que tuviesen. Y así estuvieron 12 años. Al 13º año comienza la guerra. Los dos bandos se empiezan a pelear, empieza la batalla. Y en el año 14, después de que Kedorlaomer arrase con algunas otras tiendas, ahí ya se produce realmente el conflicto entre ambos bandos. Y sucede que el rey de Sodoma y de Gomorra pierden. Y entonces en ese lugar empiezan a huir y desaparecen de allí tanto su ejército como el rey, como la gente de Sodoma y de Gomorra. Y esto hace que todo lo que ellos tenían caiga bajo el reinado de Kedorlaomer y se queda con todo el botín y con todas las personas. Si recordamos en el capítulo 13, se nos narraba cómo Abraham y Lot se separaban. Abraham le dice a Lot: mira la tierra y escoge lo que tú quieras y te lo quedas para ti. Entonces Lot ve que hay una tierra donde hay más pasto, donde es más fructífera, donde sus animales van a estar mejor, y escoge esa tierra. Y se nos dice que Lot va extendiendo sus campamentos, sus tiendas, hasta llegar a Sodoma. Por lo tanto, Lot, en esta conquista de Kedorlaomer, también es atrapado, porque ya está muy cerca de Sodoma, prácticamente forma parte de la misma ciudad. La situación de Lot era una situación complicada, y podría quizá haber pensado Lot de alguna manera: bueno, el Dios de mi tío Abraham seguramente va a estar conmigo, seguramente me va a acompañar en todo mi trayecto, en mi extensión, en ir conquistando terreno y tener más. Y quizá pensaría: bueno, yo soy el sobrino del que Dios ha escogido para crear una nación. Si Dios ha escogido a mi tío, pues lo normal es que también me guarde a mí y que todo vaya bien, porque Dios le había dicho a Abraham que él iba a bendecir a los que le bendijesen y maldecir a los que le maldijesen. Así que Lot podría pensar: bueno, este Dios va a estar también a mi lado. Si alguien me ataca, Dios va a estar contra ellos. Y quien me bendiga, Dios va a estar a favor de ellos. Pero la realidad es que no es lo que sucede. Y hay que entender bien el contexto. Porque, claro, si lo vemos desde nuestra óptica en el año 2023, es raro esto de que hayan unas guerras. Tenemos el caso de Ucrania y Rusia y es extraño que dos países entren en guerra. Pero en la época de Lot era normal que cada año hubiesen guerras entre pueblos.
Cuando vemos el caso, ¿verdad?, cuando David peca con Betsabé, el texto nos empieza diciendo, en la época que los reyes salían a la guerra, o sea, era algo habitual que los reyes saliesen a la guerra para adquirir tierras, para conquistar otros pueblos y pues con esto ganar riqueza, ganar pues también súbditos y demás. Así que vemos que Lot se va extendiendo y lo normal es que en algún momento alguien fuese contra Lot. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde esa separación, seguramente habrán pasado años, y ya Lot ha llegado a Sodoma, prácticamente ya está viviendo allí, y tiene tan mala suerte que el rey de Sodoma es un mal rey, y que el ejército de Sodoma es un ejército de cobardes, que cuando llega la guerra, en vez de pelear, se van corriendo. Y por lo tanto Lot se queda totalmente aislado y a merced del ejército de Kedorlaomer. ¿Por qué le sucede esto a Lot? Yo cuando lo leía digo, qué mala pata Lot, con lo bien que te estaba yendo todo, ¿por qué sucede esto? Y la realidad es que le pasa porque Lot estaba viviendo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo violento y en un mundo que era poco comprensivo con los demás. Y esto también nos aplica a las cosas que a nosotros nos pasan, porque vivimos en un mundo en el que hay personas que nos tratan mal, en el que hay personas que no quieren saber nada de nosotros, que Dios a veces también permite que cosas que nosotros emprendemos y hacemos no acaben saliendo como nos gusta. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no actuó de esta manera en esta situación cuando yo le necesitaba? ¿Por qué me han robado en casa? ¿Por qué me han robado el coche? Pero es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso y estamos ahí, no podemos apartarnos. Cuando Jesús se fue, le dijo al Padre, le dijo, oye, te ruego que los guardes del mundo, no, que ellos están en el mundo, pero que los guardes del mal. Estamos en el mundo, vivimos en un mundo caído y no podemos evitar eso. Y a veces pasan cosas, y pasan porque la vida es así. Porque igual que nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase, a nuestros vecinos. A todos nos pasan cosas. Pero en vez de preguntarnos a veces tanto por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, a veces cuando las cosas van mal, tendríamos que decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Las cosas van mal, pero en Cristo encuentro mi fortaleza. Deberíamos decir más veces, porque para los que aman a Dios todas las cosas acontecen para bien. Es verdad, es difícil, pero a veces aunque las cosas van mal y no nos gusta cómo van, todo eso acontece para bien porque amamos a Dios. Deberíamos decir más veces, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida, gratuitamente. A veces cuando las cosas van mal, deberíamos decir, Señor, ven pronto. Quizá a veces lo que nuestra mente piensa no es, Señor, ¿por qué pasa esto? Sino, Señor, ven pronto, porque contigo vamos a estar mejor. Deberíamos saber que todos los sinsabores de la vida, todas esas cosas que a nuestra alma le causan ganas de beber, Jesús nos ofrece un agua viva. Que a veces las situaciones que vivimos solamente son impulsos y empujes para que nos acerquemos más a Jesús, para que vayamos a beber de ese agua fresca, de esos ríos de agua viva que Él nos ofrece. Igual que Lot, vivimos en un mundo caído. Lo siento si no te habías dado cuenta por las malas noticias, pero vivimos en un mundo caído y en un mundo gobernado por el pecado y por Satanás. Pasan cosas malas. Ahora bien, lo importante es en ese momento, ¿qué hacemos? O preguntamos a Jesús por qué, o vamos a Él y bebemos de su agua. Y nos refrescamos, ojalá seamos capaces de hacer eso. Ahora bien, aunque es verdad, vivimos en un mundo caído, y eso hace que haya un montón de peligros a nuestro alrededor cada día. No podemos olvidar tampoco que nuestras acciones siempre tienen consecuencias, que aquello que hacemos siempre va a traer consecuencias, buenas o malas, pero algo van a acabar produciendo. Y mientras que Lot en su día se dejó llevar por lo que sus ojos veían, ¿verdad? Veía aquellos prados verdes, aquella tierra fructífera y dijo, yo me voy para allí porque esto va a hacer que las cosas me vayan bien. Abraham se quedó con aquello que Lot no quiso. Las cosas le iban bien a Lot. Fue convirtiéndose en una persona próspera, se consiguió expandir, se acercó a otras grandes ciudades y durante ese tiempo seguramente Lot diría, Dios está de mi lado. Dios me está acompañando, todo va bien. Y es que cuántas veces nosotros asociamos que Dios esté de nuestro lado o no, según cómo nos van las cosas.
Si las cosas nos van bien, pensamos que Dios está de nuestro lado. Ahora, cuando se tuercen, bueno, Señor, es que ya te has olvidado de mí, ya no me acompañas. Y en parte está bien que pensemos eso, porque quiere decir que cuando las cosas nos van bien, seguimos reconociendo que Dios es el que está a nuestro lado. Y es importante, porque a veces es más fácil estar cerca de Dios cuando las cosas van mal que cuando van bien. ¿Cuántas personas por el éxito han quizá perdido su fe, o su fe se ha visto debilitada? Pero creo que esto no tiene que convertirnos en personas imprudentes. Dios nos guía, Dios nos prospera, pero nosotros tenemos que decidir y nosotros tenemos que analizarnos. Y en la situación en la que estás hoy, en la que yo estoy hoy, tenemos que preguntarnos qué peligros hay a mi alrededor que me pueden hacer caer. ¿Qué cosas son aquellas que pueden debilitar mi fe en la situación que estoy, sea buena o sea mala? Porque el corazón de Lot tenía un problema, que era un corazón codicioso y avaricioso. Era un corazón que quería cada vez más y más. Y esto le llevó a estar en el lugar incorrecto, cerca de Sodoma, y a caer capturado. Tenemos que vigilar dónde estamos. Cada uno sabemos nuestras debilidades. Cada uno sabemos las tentaciones con las que luchamos. Tenemos que vigilar dónde estamos y cómo nuestra situación va a afectar a nuestro corazón. Cómo donde nosotros estamos va a afectar a cómo vamos a reaccionar. ¿Qué peligros hay en mi trabajo? ¿Qué ambición quizá tengo en la carrera que voy a decidir estudiar? Si estoy pensando en irme a vivir a otro sitio, ¿qué afectaciones va a tener eso en mi relación con Dios, con mi iglesia y con mi familia? Todo esto son cosas que tenemos que pensar, porque tenemos que pensar qué peligro hay donde estoy de que me capturen y me hagan un esclavo, como le pasó a Lot. Porque no sea que por intentar mejorar acabemos estando peor. No sea que por intentar prosperar acabemos siendo esclavos y capturados por Sodoma. Porque eso es realmente peligroso. Dios quiere que seamos prudentes en todo lo que hagamos. Dios no dice que no hagamos cosas, solamente que lo hagamos con cabeza. ¿Verdad? Cuando Jesús les invita a seguirles, les pone dos ejemplos. Primero el de un hombre que va a construir una casa. Y dice, ¿qué hombre va a construir una casa? Y no se pone a calcular si tiene el dinero para construirla, porque si no sus vecinos se van a reír de él. Y pone el ejemplo de un rey que va a ir a la guerra y dice, bueno, ¿qué rey va a ir a la guerra y no mira si tiene soldados suficientes para combatir? Porque si no tiene, lo mejor es ir con la bandera blanca y rendirse, que al menos no los maten. Pues la vida cristiana es igual. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener cuidado, no sea que caigamos presos de nuestras decisiones. Vivimos en un mundo caído, es verdad, pero nuestras decisiones también tienen consecuencias. Que el Señor nos ayude a tener sabiduría y a poner todo en oración delante de Él. Habiendo visto el contexto, veamos la operación de rescate que lleva a cabo Abraham. Dicen los versículos del 13 al 15. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Para que nos hagamos una idea, si hablamos de distancia, desde que Abraham se enfrenta hasta que acaban pasan 180 kilómetros, en los que Abraham con estos 318 siervos van a perseguir al ejército rival para acabar con ellos. Pero antes de ver lo que ocurre, vemos que las malas noticias corren como la pólvora, ¿verdad? Rapidito. Y tarda poco en llegar uno de los aliados de Abraham, aquello que había ocurrido, y Abraham entonces se entera que su sobrino Lot está prisionero. Pongámonos en la piel de Abraham por un momento. Vamos a imaginar. Nuestro sobrino, le hemos dicho que escoja y se ha quedado con la buena tierra, y ahora nuestro sobrino tiene problemas. Nosotros ya somos una persona anciana, somos mayores. Nuestra fuerza es incluso menor en el momento en que nos separamos. Ya estamos mucho más cansados. Y ahora Lot tiene problemas y podríamos pensar, bueno, él se ha buscado estos problemas. Ahora que se espabile, se busque la vida, no es mi problema ya ayudarle. Yo ya le dejé que escogiese, yo ya le di que pudiese tener lo mejor. Ahora si él tiene problemas, pues ya está. Al fin y al cabo, lo que tiene es lo que se merece.
Si la verdad es que yo creo que si esto apareciese en la Biblia, como las ideas de Abraham, nos decepcionaría un poco Abraham, ¿verdad? Diríamos, hombre, Abraham, ¿cómo piensas tan mal tú de tu sobrino? Que eres Abraham, de ti esperamos que las cosas vayan bien. Pero la realidad es que creo que si pensamos en nosotros y nos examinamos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien que nos ha hecho algo malo, las cosas le van mal? Porque yo me examinaba, lo pensaba esta mañana mientras me preparaba, y decía, ostras, pues yo a veces igual me alegraría y diría, esto te pasa por lo que me hiciste. Esto te está bien merecido. Ahora tienes lo que te mereces. Y ojalá el Señor nos guarde de alegrarnos del mal ajeno. Porque nadie merece, bueno, todos merecemos que nos pasen cosas malas porque somos pecadores. Pero no deberíamos nunca alegrarnos porque a otra persona le pase algo malo, ni siquiera a alguien que nos haya hecho algo malo a nosotros. Y vemos que Abraham actúa de esta manera. Abraham no actúa de manera mala. Abraham no dice, bueno, ahora que mi sobrino se espabile, sino que coge a sus siervos, 318 hombres, dice el texto, nacido en sus casas. Y esto es importante porque en aquel tiempo se podían conseguir siervos por medio de intercambios, por medio de compra de esclavos, pero cuando habla de que eran nacidos en su casa, lo que significa es que estos siervos se habían acercado a Abraham y ellos habían prometido y le habían jurado lealtad a cambio de que Abraham los protegiese y les permitiese pues, disfrutar de sus pastos, de su ganado y de todas estas cosas. Así que estos 318 hombres no eran esclavos o no eran un botín ganado por Abraham en alguna batalla, sino que ellos fueron a jurarle lealtad a Abraham. Y Abraham los toma y van a ir a liberar a Lot. Y creo que hay dos cosas a destacar aquí. Lo primero es que cuando vemos la vida de Abraham, no parece un hombre con un carácter muy llamativo. Hasta ahora hemos visto que Dios le dijo que saliese de su tierra y de su parentela, se fue de su tierra pero se llevó a su familia. Así que era un hombre que le costaba tomar decisiones difíciles. Abraham no tenía un carácter de decir, voy a hacer esto, y le costaba romper con cosas. Era un hombre que no tenía un carácter demasiado fuerte. Llega a Egipto y ante Faraón miente para librar de su vida. Así que vemos que Abraham también era un hombre un poquito cobarde. Cuando le vemos con Lot, era un hombre de carácter débil, que permite que Lot se salga con la suya, aunque él tenía el derecho de ganar. Pero aún así, con todos estos defectos que tenía Abraham, 318 hombres con sus familias se le unieron. Veían en él una persona en la que se podía confiar. Y ojalá nosotros seamos también así. Que la gente cuando nos vea como personas en las que se puede confiar. Con muchos defectos que como tenemos, seguro, pero personas en las que se puede confiar. Y al pensar en esto me venía el texto de Isaías 53:2 a la mente. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Jesús nunca se presentó como una persona atractiva. Nunca se presentó como una persona con un carácter súper carismático. Al fin y al cabo, Jesús no fue más que un hombre que murió en una cruz como un delincuente. No fue nada atractivo, él nunca se quiso presentar como alguien atractivo. Pero aún así, todos aquellos que hemos recibido su llamado, vemos a Jesús como alguien sumamente atractivo. Él tampoco reclamó su derecho al trono, sino que Jesús hizo lo contrario, abandonó su trono, dejó todo aquello que le pertenecía a él. Se hizo débil y hizo parecer que era una persona débil delante de los insultos, de los golpes, de los escupitajos, de las burlas por estar en la cruz. Y por nosotros se cayó la boca. Y no se bajó de la cruz destruyendo a todos los que se reían de él. Y al igual que estos 318 que se unieron a Abraham, nosotros hemos confiado en Jesús y nos hemos unido a él. Porque Jesús es alguien en el que vale la pena confiar. Abraham nos está presentando a Jesús como alguien a quien nosotros podemos unirnos y convertirnos en sus siervos y saber que podemos estar bien a su lado. Y la segunda cosa a destacar de Abraham es la fidelidad que él tiene hacia su familia. En el momento en que su sobrino tiene problemas, Abraham no duda en salir a ayudarle. No tarda ni un segundo en ir a ayudarle. Y creo, mirad, que hay algo muy triste. Y es cuando nosotros como creyentes no somos capaces de tener buena relación con nuestra familia.
Y hablo de nuestra familia de carne, nuestra familia de sangre, padres, hermanos, tíos, sobrinos. El único motivo por el que nosotros podríamos llegar a tener justificación de no tener una buena relación con nuestra familia es porque nos aparten por creer en Jesús. Es el único motivo. Jesús no vino para romper lazos familiares, ni por la economía, ni por discusiones tontas, ni por herencias, que suele ser el principal motivo por el que las familias se rompen. Porque, ¿sabéis? Cuando nosotros cuidamos a nuestra familia, cuando hacemos que nuestra familia permanezca unida, estamos haciendo que la gente del mundo que rompe familias por un montón de cosas, vean algo diferente en nosotros. Vean a Jesús como alguien atractivo a quien seguir. Vean a Jesús como alguien que une y no alguien que destroza. Y mucho más, aún si nuestros familiares son creyentes. Qué mal testimonio damos a veces cuando hablamos mal de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros padres, de nuestros hijos. Qué imagen de Dios damos cuando ni siquiera a los de nuestra sangre somos capaces de quererlos. No permitamos que las discusiones familiares manchen el nombre de Jesús. Si yo digo que soy creyente y hablo mal de mi madre y de mi padre, ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo de Jesús? No, yo soy hijo de Dios, pero si mis padres los trato como una basura, ¿qué van a pensar de mi Padre Celestial? Abraham nos enseña fidelidad hacia la familia y tenemos que tenerla. Vuelvo a repetir, obviamente si nos rechazan por seguir a Jesús, pues ahí no hay nada que hacer. Pero no permitamos ni que discusiones, ni que dinero, ni que otras tonterías, porque la mayoría de veces son tonterías, nos separen de nuestras familias, que nosotros seamos nexos de unión siempre, porque una sociedad en la que tiene familias fuertes es una sociedad fuerte. Una sociedad con familias débiles se convierte en una sociedad débil como la que vivimos actualmente. El rescate acaba de manera satisfactoria, dice el versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham no solamente recupera a las personas, sino también aquello que le pertenecía a las personas, todo el botín. Y así que vemos que es un éxito absoluto el rescate de Abraham, consigue todo lo que había ido a buscar. Y sabéis, esto es exactamente lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros estábamos bajo el imperio de Satanás, éramos hijos de ira, preparados para perdición, para ir al infierno, pero Jesús no dudó en bajar del cielo, en hacerse un hombre, en vivir una vida perfecta, en morir en una cruz, en resucitar al tercer día y ascender al cielo, derramando su sangre para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Y para no solamente encontrar en él un Salvador, Jesús es mucho más que nuestro Salvador. Jesús es nuestro abogado ante las acusaciones. Jesús es el que se compadece de nuestras debilidades. Y cuando estamos mal, se viene al lado nuestro y dice, yo te entiendo. Yo sé por lo que tú estás pasando. Jesús es nuestro pastor que nos guía por este camino, por esta vida en la que nos ha tocado vivir. Jesús es el que nos rescata de las tentaciones. Jesús no nos salvó y nos dijo, ahora buscaos la vida y apañaos como podáis. Jesús hizo un rescate completo, nos dio misericordias y bendiciones. Jesús nos ha dado identidad, ahora somos hijos de Dios, somos pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, y tenemos un propósito, explicarle al mundo todas las cosas buenas que tiene Jesús, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Abraham logró un rescate completo, y Jesús también nos ha rescatado totalmente de las garras del diablo, de las garras del enemigo, para darnos una seguridad futura. Hasta aquí el rescate. Vamos a ver cómo responde Abraham a todo esto. Versículos 17 y 18 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ante Abraham, en su regreso, aparecen dos reyes. El rey de Sodoma, que sabemos por el texto que se llama Bera, y el rey de Salem, llamado Melquisedec. El significado de Sodoma parece ser que podría significar tristeza, angustia o agotamiento. El significado de Salem es paz,
Mientras que el rey de Sodoma salió corriendo de la batalla asustado, Melquisedec, del que en el texto no sabemos mucho, el autor de Hebreos nos dice esto sobre él en Hebreos 7 del 1 al 3, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dos hombres se acercan a Abraham con dos intenciones totalmente distintas. Y la verdad es que lo poco que se nos dice el texto de Melquisedec está apuntando directamente a Jesús. Melquisedec es el rey de Salem, el rey de paz. Es sacerdote de Dios y saca pan y vino. A mí esto me transporta directamente a aquella última cena del Señor. Allí estaba el rey de paz, repartiendo pan y vino a sus discípulos. El pan y el vino significaban que la operación de rescate que había hecho Abraham había sido patrocinada por Dios, que Dios había estado dirigiendo todas las cosas. Y qué importante es que cuando también nosotros participamos de la Santa Cena, no solo lo veamos como algo que recordamos, algo bonito que Jesús hizo, estamos celebrando una victoria. Estamos celebrando que Jesús venció y nos ha rescatado y ahora nos ha guardado para Él. Pan y vino, sufrimiento, sacrificio y salvación. Esto es lo que Melquisedec le estaba dando a Abraham para celebrar la victoria. Y así confirma esto Melquisedec, versículo 19 y 20. Y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. De nuevo vemos dos actitudes diferentes de estos dos reyes. Melquisedec mira a Abraham y a través de él alaba a Dios, le bendice, le glorifica. Melquisedec no se centra en todo lo que ha hecho Abraham, porque Abraham solamente es un utensilio en las manos del Dios Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra. La victoria que Abraham había conseguido no era de Abraham, era la victoria de Dios que había entregado a los enemigos en sus manos. Y del botín de todo lo que había conseguido, Abraham coge una 10ª parte y se la da a Melquisedec, sacerdote de Dios, para que él la ofrenda a Dios. Y la verdad es que no tenemos tiempo para hacer ahora un estudio acerca del diezmo, de la ofrenda, si el diezmo hay que darlo o no hay que darlo. Pero sí que Abraham nos enseña algo con su actitud. Al ofrecer el diezmo de todo lo que él había conseguido, estaba reconociendo que su victoria y su rescate había sido totalmente obra de Dios. Mirad, yo no creo que la Biblia nos enseñe que actualmente tenemos que dar el 10% de nuestro sueldo, de todo lo que ganamos. Creo que eso era parte de la ley y que es algo que Dios no nos reclama actualmente. Pero sí que creo que Dios quiere que seamos agradecidos con todo lo que Él nos da. Abraham podría haber dicho: mira, la victoria es mía, yo soy el que se ha jugado el cuello aquí, y todo lo que yo tengo y todo lo que he conseguido ahora me pertenece, esto es mío y yo no voy a dar nada a nadie. Pero Abraham entendió que Dios había puesto a los enemigos en sus manos, que la victoria había sido porque Dios la había permitido. ¿Quién crees que permite que tengas el trabajo que tienes? ¿Quién crees que permite que tengas el sueldo que tienes y no uno peor o que estés en el paro? ¿Quién crees que se encarga de que llegues a final de mes? No es porque seamos muy listos y muy buenos, Todo es obra de Dios. Vuelvo a decir, no creo que Dios nos esté demandando el 10% de lo que ganamos, pero sí que le seamos agradecidos a Dios por medio de lo material. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está claro, vuelvo a decir, no creo que Dios quiera que le demos el 10% exacto de lo que ganamos, pero creo que cuando amamos más a Dios, cuando amamos más a nuestro dinero, que a Dios, nuestra fe se debilita. Cuando no somos capaces de darle nada a Dios de lo que ganamos, lo que le estamos diciendo a Dios es: esto es mío y yo me lo he ganado, tú no tienes nada que ver aquí.
Y quiero ser claro, yo no creo que Dios quiera que le quitemos a nuestra familia de comer para darlo en nuestras ofrendas. No creo que Dios quiera que cojamos el dinero del alquiler o de la hipoteca para darlo en las ofrendas. Pero sí que creo que si salimos cada fin de semana a comer fuera, creo que sí que Dios nos reclama, que en vez de salir 4 veces salgamos 2 y lo otro se lo demos a Él como reconocimiento. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A Dios no le importa tanto cuánto damos, sino cómo lo damos. A Dios no le importa que demos 5.000 euros al mes o 10. Si los 10 los damos con alegría y los 5.000 los damos enfadados, Dios no necesita nuestra limosna. ¿O pensamos que Dios necesita 5.000 euros? No lo necesita, si todo es suyo. Ahora bien, si entendemos que Dios nos ha dado nada más y nada menos que la salvación, si entendemos que Dios nos permite trabajar, que Dios nos permite llevar dinero a casa, ¿qué menos que guardar una parte de ese dinero para dársela a Él? Como gratitud, como reconocimiento. Dios no necesita nuestras limosnas. Si pensamos que nuestro dinero es lo que mantiene algo, estamos equivocados. Dios es el que mantiene todo. Y si ahora todos decidiésemos que no ofrendamos, y Dios quisiese que esta iglesia permaneciese igual, Dios se encargaría que llegase el dinero. Porque todo es suyo. Ahora bien, mi responsabilidad es ser agradecido con Dios, por medio también de mi ofrenda. Y quizá, yo que soy un poquito tacaño, si me venga bien decir, bueno, voy a guardar el 10% para dárselo al Señor, como una medida. Ahora bien, llegará el día quizá, si Dios quiere que sea así, que no tenga para comer y no pueda dar. Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Pero, hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Las palabras de Melquisedec son preciosas y la reacción de Abraham también. Pero como dice el refrán, y voy a decirlo de una manera fina, hoy es un día precioso, ya verás que viene alguien y lo estropea. El refrán dice una palabrota por ahí. Y ahí aparece el rey de Sodoma. Últimos versículos, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. La escena era preciosa, pero aparece el rey de Sodoma para estropear todo, porque ahí muestra su corazón. Él era el rey de una ciudad importante, seguro que tenía muchos bienes materiales, pero se había quedado sin gente. El ejército salía corriendo, la gente había sido capturada, así que no tenía nada. ¿Y de qué sirve tener mucho dinero como rey si no tienes a gente que trabaje con ello y te dé más beneficios, verdad? Es igual que un empresario. Un empresario de éxito necesita trabajadores. Pues un rey en aquella época necesitaba gente en el pueblo. Así que este hombre tiene un corazón duro y egoísta. Pero delante de él tiene una persona totalmente distinta, Abraham. Un hombre que no se vende. Abraham podría haber aceptado el trato, pero esto hubiese supuesto que en el futuro el rey de Sodoma le hubiese dicho, oye, ¿te acuerdas aquello que yo te permití que te quedaras con todo el botín? Ahora me debes un favor. Pero Abraham sabía que la honra solamente era para Dios. Abraham no se vende ante lo material, ni Abraham va a negar a Dios para conseguir una economía mejor. Abraham da testimonio de que su lealtad solamente es para Dios. Eso sí, se encarga de que los que han ido a la batalla con él reciban lo suyo, tengan para mantenerse. Pero no se preocupa por él mismo, porque sabe que Dios está de su lado. Y yo ahora te pregunto, ¿cuánto vales tú? ¿Cuál es tu precio? ¿Por cuánto dinero harías algo que no harías si no te pagaran? ¿Por cuánto dinero vendemos y dejamos a Dios de lado? Quizá a veces lo hacemos por una mentira, por librarnos de alguna pelea, por un rato de placer, viendo porno en el ordenador o en el móvil, por una mirada lasciva a un hombre o a una mujer. ¿Por cuánto vendemos a Dios? Por horas y horas de televisión, de ocio, en vez de leer y orar.
¿Cuál es tu precio para buscar las riquezas fuera de Dios? Ojalá en esto imitemos a Abraham y no nos vendamos a nada. Ojalá podamos decir como Abraham y no busquemos el beneficio fácil y rápido, sino que delante de Dios tengamos claro que vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Recuerdo hace años un chico en la iglesia donde yo estaba antes, en Gabá, que él estaba obsesionado, era un chico que tenía algunos problemas mentales. Él estaba obsesionado con ir a algún programa tipo Operación Triunfo o algo así. Se había gastado como 6.000 euros en intentar participar en alguna cosa de esta para conseguir dinero. Y mi primo, hablando con él, le dijo, no voy a decir su nombre, le dijo: Pepito, ¿no crees que si el Señor quisiese que tuvieses eso, ya te lo habría dado? A veces buscamos las cosas fáciles y no las conseguimos porque Dios no quiere que la tengamos. Aquello que Dios quiera darnos, nos lo va a dar. Por eso vale la pena permanecer fieles y no vendernos a los placeres, no vendernos al dinero fácil, que al final solo acaba trayendo destrucción y acaba alejándonos de Dios. Acabo ya. En esta historia hay muchas cosas que podemos aprender y creo que Abraham aparece como una persona digna de imitar. Pero siento deciros que aunque es verdad que Abraham es alguien a quien imitar, no nos toca a nosotros ser Abraham en esta historia. Nosotros somos la persona que no aparece. Nosotros somos Lot. De Lot solamente sabemos que es capturado y que es rescatado, pero no sabemos ni siquiera si después de haber sido rescatado volvió con Abraham o se fue por otro camino. No sabemos nada de él. Pero si nos analizamos, veremos que somos muy parecidos a Lot. Personas que a veces estamos donde no tenemos que estar. Personas que a veces dejamos que nuestro corazón nos lleve a meternos en jaleos. Personas que pecamos. Personas que a veces estamos atrapadas y encadenadas a vicios, a malas cosas. Y necesitamos que venga un Abraham a rescatarnos, a librarnos. Y Jesús es este Abraham. Porque Jesús es el que ha puesto todo en juego. Jesús es el que ha arriesgado todo para salvarnos y para rescatarnos. Es el que dejó su comodidad en el cielo para venir a cuidarnos a cada uno de nosotros. Es el que tiene misericordia de nosotros sin que lo merezcamos. Jesús es el que se ofreció como una ofrenda verdadera y aceptable delante de Dios para salvarnos. Y quizá hoy estemos atrapados en problemas personales, familiares, matrimoniales, económicos. Quizá estás atrapado en un vicio que es más fuerte que tú, en algo que te controla y que te posee y que no eres capaz de vencer. Quizá tabaco, alcohol, exceso de ocio, pornografía. Quizá estás atrapado en algo interior, depresión, miedos, angustia, ansiedad, pensamientos suicidas, pensar que nadie te quiere. Pero, igual que Lot, si estás atrapado en algo de esto, puedes llamar a Abraham, a Jesús, y decirle que te libre. Puedes clamar auxilio y el Señor vendrá a rescatarte. Pero quizá digas: mira, no tengo fuerzas para eso. No tengo fuerzas para llamar. Abraham no le avisó Lot, le avisó uno que se enteró. Si quizá no te sientes con fuerzas para ir a Dios, habla con cualquier otra persona que sea creyente y dile: ayúdame a acercarme a Jesús. Ayúdame a ir a Jesús para encontrar solución y respuesta a lo que estoy pasando. Porque Jesús no nos va a juzgar por nada. Al revés, como aquel hijo pródigo, nos va a abrazar, nos va a dar un beso y nos va a restaurar. Si estamos atrapados, Jesús hoy quiere rescatarnos. No perdamos más el tiempo, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por Abraham, Señor, porque nos recuerda a ti. Y porque cuando nos vemos como Lot, Señor, que tantas veces nos dejamos atrapar en cosas que no convienen. Que tantas veces dejamos que este mundo nos seduzca y que nuestro corazón se vaya detrás de otros ídolos en vez de mirarte a ti. Y a veces no sabemos salir, Señor, son demasiado fuertes las tentaciones como para vencerlas.
pero tú has prometido que vencías al mundo, Señor. Y por eso te rogamos que en esta mañana tú nos rescates, que si estamos atrapados tú nos liberes, que si estamos encadenados tú rompas las cadenas, Señor. Que en esta mañana nos acerques a ti. Gracias porque tú ya has venido a rescatarnos, tú ya nos has dado salvación. Libéranos de las pequeñas cosas que nos atan y que nos impiden vivir honrándote y bendiciéndote, Señor. Gracias por Abraham, Señor, porque nos recuerda a ti. Y tú nos ves a cada uno en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad, Señor. Demuéstranos tu amor como tú haces siempre, Señor. Gracias, Jesús. Amén.